Bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro en el canal Mundo Alternativo y hoy nuevamente con Emilio Carrillo, que hacía mucho que no nos veníamos. Bienvenido, Emilio, como siempre. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Gracias a vos. Bueno, y como habrán visto que ya estuvimos anunciando por algunos flyers, hoy vamos a hablar del gnosticismo, que es un tema que a mí me ha atrapado particularmente por algunas cosas que iremos comentando durante el recorrido de esta charla, ¿no? Desde ya les aclaro que esto da para más. Hoy vamos a abordar algo que es una charla iniciática, digamos, con los conceptos generales, y en la medida que vayamos teniendo tiempo, y sobre todo Emilio, que a veces tiene complicada la agenda, iremos armando otros encuentros para cerrar todo lo más posible. Así que bueno, fuera de cámara hablábamos con Emilio un poquito de ir explicando un poco los temas generales, ¿sí? Y me gustaría arrancar un poco con qué es el gnosticismo y cómo se origina, de dónde sale, qué es, porque hay mucha gente que no tiene ni idea de que eso existió, ¿no? Así que bueno, adelante. Sí, ciertamente, Jorge, bueno, antes que nada te agradezco mucho este encuentro. Efectivamente, nos dará tiempo hoy para que esto no dure excesivamente de hacer un acercamiento, una aproximación a lo que es el movimiento gnóstico, sus principales postulados y, bueno, y posiblemente, pues como tú has dicho, pues le dediquemos otro encuentro en el futuro a bajar algunos textos concretos y algunas aportaciones más específicas. Por mi parte, encantado. Y en cuanto a lo que en sí es el denominado movimiento gnóstico, gnosticismo, creo que ponerlo en el foco de donde surge, no es complicado, porque tiene que ver con aportaciones que están en la filosofía clásica griega. Concretamente en el mundo de los filósofos griegos, estamos hablando de la Academia Pitagórica, estamos hablando de Platón, hay un término que es nous, que es discernimiento. No ya conocimiento, sino discernimiento, que es algo más que el conocimiento intelectual, es algo más pleno, es algo más profundo, por decirlo de alguna manera. Y precisamente, aunque no se puede decir que sea la raíz etimológica, pero el tema de gnosticismo tiene que ver con este nous que está tan presente, repito, en la filosofía clásica griega. Estamos hablando de 500 años antes de Cristo, el número redondo. Y dentro de este nous y dentro de este discernimiento, ¿quién no ha escuchado hablar, Jorge, de la famosa expresión conócete a ti mismo? Conócete a ti mismo, conócete a ti misma, ¿no? Que en griego clásico se puso en la entrada, en el frontispicio de entrada, en el pronaos del templo que 6 siglos antes de Cristo se construyó en la localidad de Delfos, a 30 kilómetros de Atenas, dedicado al dios Apolo y que fue denominado en la época el oráculo de los dioses. Fue un recinto espiritual que fue un gran referente en todo el Mediterráneo y en el frontispicio de entrada, como antes decía, esos grandes sabios que impulsaron la construcción del templo pusieron esta frase de conócete a ti mismo, conócete a ti misma. Evidentemente, esa llamada a conocerse uno mismo trasciende la personalidad. No es ya que yo como Emilio me conozca, sino que me conozca como lo que realmente soy, ¿no? Como una perfecta conjunción entre algo perecedero, físico, emocional, mental, la personalidad a ello asociada, que es este Emilio que está aquí viéndose en pantalla, pero que junto con eso los seres humanos tenemos una esencia que está más allá de la apariencia, una esencia que es imperecedera, que es trascendente y que veremos la importancia que esto tiene dentro del gnosticismo, tiene un componente divinal, tiene una esencia divinal, tiene una chispa divina. Yo diría que ahí es donde arranca, a partir de este nous, a partir de este conócete a ti mismo, se ponen las bases de lo que a lo largo de los siglos va configurándose como una manera de entender la vida, de entender la existencia y va dando lugar, Jorge, a una amplia tradición de filósofos y pensadores que llegan a la época de Jesús y que incluso siguen después de la época Mm. de Jesús. Y ciertamente el gnosticismo sufre, por así decir,
una arremetida muy fuerte en el momento en el que el Imperio Romano hace suyo el cristianismo. Hay que recordar que fue en el siglo IV cuando primero el emperador Constantino y después el emperador Teodosio hicieron dos grandes movimientos para introducir al cristianismo como la religión del imperio. Un dios, un imperio. Y bajo ese lema cogieron lo que era un cristianismo puro, un cristianismo vivo, e intentaron institucionalizarlo, y no solamente eso, sino que Teodosio, estamos ya en el tramo final del siglo IV, pues ni más ni menos que lo convirtió en religión de Estado. Esa conversión del cristianismo manipulado, malentendido en religión de Estado, se revolvió contra determinados movimientos cristianos o pseudocristianos que no se ajustaban a los cánones que se Claro. estaban imponiendo desde la Iglesia institucionalizada. Y podemos decir que eso supuso, dicho coloquialmente, pero que fue el momento en el que el gnosticismo pasó a la clandestinidad, por decirlo de un modo que nos podamos entender todo. No obstante, el movimiento gnóstico siguió ahí siempre presente, y hay ecos medievales, ¿no?, de ese movimiento gnóstico. Hay constancia, ¿no?, de movimientos como los bogomilos en los Balcanes o incluso parcialmente los cátaros en el sur de Francia, que allá es entre el siglo XII, siglo XIII, tienen una serie de componentes en sus percepciones, en su metafísica, que recuerda bastante a lo que es el pensamiento gnóstico. Y por supuesto podríamos decir que recientemente los manuscritos que en 1945 se encontraron fundamentalmente en Nag Hammadi han supuesto como un revulsivo para que haya un interés creciente en el movimiento gnóstico. Y este es el telón de fondo, por así decir, es un telón de fondo que arranca con fuerza unos 500 años antes de Jesús, y que de una manera u otra se ha ido manteniendo hasta llegar prácticamente a nuestros días, donde los textos del Mar Muerto, los textos del Nag Hammadi, han servido para que haya un interés entre muchos pensadores, entre muchos estudiosos y también entre mucha gente común por lo que es el gnosticismo. Muy bien. Y básicamente, bueno, muchas preguntas se me ocurren, pero digamos, siguiendo la línea de tu propuesta, eh, en algún momento se lo empieza a combatir al gnosticismo, ¿no? Porque cuál era, que ya lo hemos hablado en fuera de cama, pero quiero que lo expreses vos con tus palabras, que me gusta más, cuál era la esencia, la base de lo que el gnosticismo propone y cómo contrastaba con la Iglesia Ortodoxa eso, ¿no? Hmm. Fíjate que hemos hablado de nous, de discernimiento, y hemos compartido que es mucho más que un conocimiento intelectual. De hecho, en el griego antiguo hay una expresión que es episteme para el conocimiento intelectual. Nous no es el conocimiento intelectual. Nous es un discernimiento. Es algo que va surgiendo en la persona, algo que va cultivando el ser humano, que tiene interés por la verdad, por decirlo de alguna manera. Es la sed de verdad y una visión trascendente de la vida lo que va cultivando en el ser humano un discernimiento, una mirada nueva, unos ojos para, como compartía antes, ver la esencia que está más allá de la apariencia. Y eso lleva a hablar de que en el ser humano, lo compartíamos antes y es el momento de afianzarlo, en el ser humano, en nuestro ser más profundo, hay una esencia divinal, hay una chispa divina, hay un algo potente que nos entronca directamente con lo divino. No es que los gnósticos digan que nosotros somos Dios, no, por favor, no. Ellos no confunden, no estaban locos, entre comillas, pero sí hacen referencia a que aquello que no tiene origen, que es la divinidad, al ser origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado como ese espíritu, como esa chispa, como esa divinal esencia. Y a partir de ahí, el discernimiento y el cultivo del discernimiento lleva, y esto es lo que hace que fundamentalmente se produzca el choque con las iglesias, desde el telón de fondo que acabo de compartir, el movimiento gnóstico aboga
por un conocimiento, por un discernimiento, por un cultivo de ese discernimiento y de la conexión con nuestra divinal esencia experimental, por la experiencia, por la propia vivencia del ser humano, intuitivo y directo. Y esto de intuitivo y directo, claro, al ser intuitivo, choca con los dogmas, choca con las normas preestablecidas. Y al ser directo, no tiene en cuenta a intermediarios, claro. Entonces, el hecho de que el movimiento gnóstico no abogue por unos intermediarios en la relación del ser humano con lo divino y que además no acepte unas normas rígidas, unos dogmas cerrados, sino que abogue por un camino que cada uno tiene que recorrer desde el punto de vista del sendero espiritual, yo diría que estos son los dos grandes elementos que hacen que haya un choque de trenes, ¿no? Y que desde el punto de vista eclesiástico se considere algo como herético, como rebelde, porque choca, ¿no?, con el dogmatismo de las iglesias y choca con los intermediarios, la jerarquía que va teniendo un papel creciente en las iglesias. En los concilios que nombraste, además también se abolieron otras cosas bajo el concepto de anatema, ¿no? Como por ejemplo la reencarnación. Y hay que reconocer que anatema no era, no digas mentiras, sino que era mucho más, ¿no? El tema del anatema era casi una expulsión del lugar y una extradición prácticamente, ¿no? De si vos seguías defendiendo esas ideas, ¿no? Entonces vos fíjate que esto que vos decías, además de este choque que estábamos enunciando, vos fíjate la discusión que hubo sobre la constitución de la materia de Jesús en el primer concilio, ¿no? Con Constantino, ¿no? O sea, que discutían hasta cómo era la constitución de Jesús, ¿no? O sea, cosas que uno hoy, cuando en mi caso, como estuve muchos años en la Acción Católica, claro, hay un choque cuando uno se entera de todo eso y de muchas cosas más que iremos viendo. La verdad no te pone bien, porque vos decís, che, acá hay mucha manipulación, hay un montón de cosas que, o sea, ¿quién te dio a vos la potestad de engañarme? ¿No? Entonces, te pone mal, a mí me ha puesto mal la investigación en un punto, ¿no? Porque, eh, Ciertamente, Jorge, he estudiado o he intentado estudiar lo que fue ese cristianismo original, ese cristianismo primigenio, podemos llamarlo así. Junto con mi esposa Lola, hemos escrito un libro sobre la sabiduría de Jesús que intenta poner en valor precisamente esa razón de ser y esos fundamentos potentes y serios del cristianismo verdadero. Y cuando uno estudia los siglos I, II y III, y estudia no solamente lo que son los textos al uso, ¿no?, sino que va conociendo las aportaciones de determinados, incluso denominados malamente, yo diría que malamente denominados padres de la Iglesia, ¿no? Se me viene a la cabeza ahora la gran figura de Orígenes, ¿no?, de Orígenes de Alejandría, ¿no? Cuando nos acercamos a todas estas figuras, cuando nos acercamos a todas estas aportaciones, como tú muy bien has dicho, nos encontramos una riqueza, nos encontramos unos debates en el mejor sentido de la expresión, debates en cuanto que se intentaba llegar a la verdad y en ese llegar a la verdad se ahondaba y se ahondaba y se daba la bienvenida a diferentes percepciones al respecto. Es decir, que cuando se estaba analizando algo, el que hubiera personas con enfoques distintos no se consideraba una especie de error, se consideraba un enriquecimiento mutuo, ¿no? Y había como una dinámica, ¿no?, de estudio, de profundización enormemente rica. Evidentemente, para el cristianismo primigenio, las enseñanzas de Cristo estaban ahí, eso no se discutía entre comillas, ¿no? Pero a la hora de determinar determinados asuntos, como el que tú has comentado de la sustancia de Cristo, o fíjate, con relación a esa figura que a mí me encanta, ¿no?, la figura espiritual de María, ¿no?, la madre de Jesús, mm, hubo todo un debate, ¿no?, sobre si era la madre de Dios, la madre de Cristo o la madre de Jesús. Y se elaboraron tres grandes teorías que tienen que ver con teotocos, cristotocos, antropotocos,
que defendían distintos posicionamientos y se hacían, repito, en la búsqueda de la verdad. No se hacían buscando tener yo mi escuela, tener yo mi corriente, no, no, se hacía buscando la verdad. Desgraciadamente, todo ello, en la medida en que interviene el poder político, y el poder político, ahí en este caso, el primero que lo hace fue Constantino en el arranque del siglo IV, en el momento en el que el emperador Constantino, bajo el lema un Dios, un imperio, percibe que el cristianismo, que ha crecido a pesar de ser perseguido, hay que tener en cuenta que el concilio de Nicea, que convoca Constantino para darle sitio al cristianismo y empezar a hacerlo, lo terminó Teodosio varias décadas después, pero hacerla la religión del imperio, poco antes, esto fue en el 325, en el 303, el emperador anterior, Jorge Diocleciano, persiguió a los cristianos con más saña que nunca, Sí, con sí, más sí. crueldad que nunca. Mm, Y claro, Constantino lo que ve es que hay un movimiento espiritual que crece, crece y crece a pesar de la persecución y dice, esto me interesa. No porque él sea cristiano, hay dudas si se hizo cristiano o no en el lecho de muerte. Hay autores que dicen que sí, autores que dicen que no, pero está claro que no era cristiano en el momento en el que convoca el concilio de Nicea, que lo hace porque percibe que ese movimiento espiritual le puede valer a él como columna vertebral para darle unificación a un imperio que ya se empezaba a fragmentar. De hecho, ya a partir de finales del siglo IV, siglo V, se produce la división del Imperio Romano entre Occidente y Oriente y ya más adelante la caída, ¿no?, del Imperio Romano de Occidente. Por tanto, Constantino tiene una finalidad política y toma el cristianismo con esa finalidad política. Y lo que tú también apuntabas a propósito de los anatemas, etcétera, si el objetivo político es que haya una religión que dé soporte al imperio, esa religión tiene que ser monolítica, no puede tener claro, fisuras, no puede tener debates abiertos, porque entonces no me vale, políticamente no me vale. Si yo quiero dar solidez al imperio, necesito una religión sólida. Y en Nicea lo que Constantino obliga precisamente es a buscar un credo, es el famoso credo de Nicea, que tú en exacto. tus años de acción católica lo conocerías perfectamente, intentando que haya un común denominador de todos los cristianos, estén donde estén y a la comunidad que pertenezcan, porque además, para colmo, en aquella época no había una iglesia en el sentido que hoy conocemos, había multitud de comunidades cristianas. Todas eran cristianas, pero después cada una tenía su propio orientador y tenía también sus propias circunstancias propias, su propia idiosincrasia, dependiendo del lugar geográfico, dependiendo del ámbito cultural, ¿verdad? Todo esto empieza ya a caerse con el concilio de Nicea y ya cuando Teodosio en el 382, creo que fue, cuando Teodosio convierte al cristianismo en religión de Estado, pues ya diríamos que se consuma todo lo que estamos hablando y hace que el gnosticismo sea considerado herético y poco a poco ese choque de trenes que comentábamos anteriormente se hace cada vez más patente. Ujú. Y para los gnósticos, ¿quién era Jesús? Bien, la figura de Jesús, para entender lo que nos enseña el gnosticismo, Jorge, tenemos que entender lo siguiente. Hay gnósticos cristianos y gnósticos que no son cristianos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es Claro, decir, podríamos decir que el gnosticismo es una corriente propia y dentro de esa corriente, la filosofía gnóstica, la percepción de lo espiritual gnóstico, dentro de esa corriente hay gnósticos que se acercan a Jesús, que se acercan al cristianismo y se hacen cristianos. Pero siendo cristianos no dejan de tener una singularidad a la hora de entender ya no solamente la figura de Cristo Jesús, sino a la hora de entender en general las aportaciones y las enseñanzas del propio Jesús. Por tanto, hubo gnósticos que no fueron cristianos, nunca llegaron a ser cristianos. Podríamos decir, utilizando el lenguaje de la época, que eran gnósticos paganos. Y junto con los gnósticos paganos están los gnósticos que, siendo cristianos, no dejan de ser gnósticos. Esa
si nos centramos en los cristianos gnósticos, la diferencia fundamental con los demás cristianos, ¿en qué se basaba fundamentalmente? Pues por una parte, nos puede parecer un debate en estos momentos como muy estéril, realmente no lo es, pero en fin, en la sociedad en la que estamos nos puede parecer muy estéril, un gran debate sobre la comprensión del pecado original. Este era un punto de diferenciación del cristianismo gnóstico con el cristianismo en general. ¿Qué es exactamente el pecado el original? ¿Cuál es exactamente el papel del pecado original? Hay que tener en cuenta que el término pecado, en esto no debería haber debate porque es un término que viene del griego y significa alejamiento, significa alejamiento. Y en este contexto de alejamiento, el pecado original es un alejamiento de lo divinal, de lo sobrenatural, de lo trascendente, en el que cae el ser humano, en el que se precipita el ser humano desde los tiempos de la humanidad adámica. Como hay un alejamiento, se habla de pecado, como ocurrió hace mucho tiempo en esa humanidad adámica, se le llama original. Pues bien, sobre ese pecado original, sobre las consecuencias del pecado original, los gnósticos entendían que la encarnación del Verbo, la encarnación de Cristo en Jesús, no era necesaria para rescatarnos del pecado original. Es decir, los gnósticos consideraban que debido a que tenemos una divinal esencia, nosotros mismos estaríamos en condiciones de superar el bajón que habíamos tenido espiritual y trascendente como humanidad en general y como almas encarnadas, cada una en particular, que habíamos tenido desde aquel pecado original y todo lo que se derivó a partir de ese momento. Mientras que el cristianismo no gnóstico sí entiende que la encarnación del Verbo en Cristo, en Jesús, Cristo Jesús, es imprescindible para que se nos abra la puerta de lo que los textos cristianos hoy, el Nuevo Testamento, entre comillas, denomina el rescate. El Verbo divino se precipita en Jesús, Cristo Jesús, que entrega una vida perfecta, entrega su vida, una vida sin ningún tipo de duda perfecta y llevada al máximo grado de sufrimiento para demostrar que se estaba entregando una vida perfecta como rescate de la vida perfecta que los seres humanos habíamos tirado por la borda con ocasión y a partir de ese alejamiento adámico, de ese pecado original. Para los cristianos gnósticos esto, sin embargo, no es así. Consideraban que la figura de Cristo es fundamental, daban por hecho, por así decir, la conexión divina pura y la luz divina que hay en Cristo, pero no estaban de acuerdo con la figura del rescate a la que te acabo de hacer referencia. Y a partir de ahí también, y lo dejo ahí para que entremos más o menos en función de lo que tú consideres oportuno, hay también algo importante y tiene que ver indirectamente, pero tiene que ver con el pecado original. Es el papel de lo involutivo, el papel de lo involutivo. Porque en el pecado original es el ser humano, se personifica en Adán y Eva, pero es la humanidad adámica, la que en libre albedrío opta por un camino de alejamiento de lo divinal y de lo sobrenatural, poniendo en valor sobre todo al pequeño yo, al ego, al egoísmo, al egocentrismo, y nos vamos apartando de lo divinal y de lo sobrenatural. Ese libre albedrío de la humanidad adámica, sin embargo, tiene como telón de fondo una interferencia involutiva. Se narra muy bien en el Génesis, ¿verdad? Donde aparece la serpiente, Satanás, la cabeza visible de los ángeles caídos, de los seres espirituales involutivos, que confunde, que lanza una niebla para que el ser humano caiga en ese alejamiento. A partir de ahí, cuando entramos en esto, el cristianismo, vamos a decirle, no gnóstico, considera que efectivamente Satanás, los ángeles caídos están ahí, que los acompañan aquellos seres humanos que se han postrado ante lo involutivo y ahí forman una especie de conjunto involutivo, Satanás, los ángeles caídos y las almas humanas encarnadas que se han postrado ante lo involutivo y que están ahí actuando, que están ahí en este mundo, que están ahí incluso, hay que tener en cuenta que Cristo Jesús lo llama el príncipe, a Satanás lo llama el príncipe o gobernante
de este mundo, ¿no? Entendiendo por mundo el sistema, por así decir, el sistema vigente que ha llegado Claro, hasta nuestros días. Fíjate que con lo que te estoy compartiendo, Jorge, el cristianismo no gnóstico tiene muy clara la presencia de lo involutivo y la interferencia de lo involutivo en un momento concreto de la humanidad, ese momento del pecado original, pero también de forma constante y permanente, podríamos decir que hasta llegar a nuestros propios días. ¿Qué aporta el cristianismo gnóstico? El cristianismo gnóstico es como una vuelta de tuerca, porque considera que esto no se debe ya a unos seres espirituales involutivos, sino que se debe que en la propia cosmogénesis, en la propia visión de lo divino, dentro del movimiento gnóstico se diferencia, permíteme que lo exprese coloquialmente para que las personas menos cercanas a estos asuntos lo entiendan mejor, se diferencia entre un Dios verdadero y bueno y un Dios que es falso y que realmente no es Dios aunque se cree Dios, que es al que se le suele llamar en la tradición gnóstica, se le suele llamar el demiurgo, el demiurgo. Y ese demiurgo sería como el autor de este mundo material, el creador de este mundo material. Tú fíjate que hasta cierto punto, escarbando, se está hablando de lo mismo, pero se le está dando una vuelta de tuerca más o menos. Digo que se está hablando de lo mismo porque en el cristianismo no gnóstico está la figura de lo involutivo, está la figura de Satanás, están las interferencias involutivas que nos hacen alejarnos de lo divinal, de lo sobrenatural, que nos van aferrando a lo material, a lo puramente superficial, etcétera, etcétera. La diferencia está en que el gnosticismo dice que esto ya no se debe solo a que haya unos seres espirituales involutivos, sino que hay incluso una especie de Dios, es como elevar un poco el listón, hay como una especie de Dios que realmente no es Dios, pero se cree Dios, que es este demiurgo. En el cristianismo no gnóstico, uno de los temas que se dicen acerca de los seres involutivos y en particular de Satanás es que se cree Dios, que se cree Dios. El demiurgo es como elevar esa categoría, como elevar esa figura y a partir de ahí incluso se plantea que desde esta visión de lo evolutivo y de lo involutivo, pues se plantea, Jorge, tú esto lo conoces muy bien, que a la hora de analizar la realidad, el gnosticismo en general y el gnosticismo cristiano en particular, diferencia entre el denominado pleroma y el denominado kenoma. El pleroma es la plenitud, es el mundo espiritual de la luz increada en relación con la fuente original, es esa fuente original la que está presente en nosotros, en esa divinal esencia a la que hacíamos referencia anteriormente, y todo ello está ligado con el Dios verdadero, por decirlo de alguna forma. Mientras que Kenoma tiene que ver con el universo material, tiene que ver con lo denso, tiene que ver con lo limitado. Y ese Kenoma está bajo la adscripción del demiurgo, que no es el Dios verdadero. Con lo que cuando hablamos de esto es muy importante tener en cuenta efectivamente la diferencia entre pleroma y kenoma y tener en cuenta la diferencia entre lo que son seres espirituales involutivos o un grado más, que es entender que hay un demiurgo, ¿no? Que está ahí haciendo entre comillas de las suyas y creyéndose Dios y afectando a la realidad en la que vivimos. Y esa afectación, y termino, esa afectación lleva incluso a la creencia de que el demiurgo, al generar lo denso, lo material, lo limitado, encapsula, encarcela nuestra divinal esencia. Nuestra chispa divina es como encarcelada, es como metida en una especie de prisión, precisamente por la acción del demiurgo. Es la chispa divina atrapada, podríamos decir, como aportación del gnosticismo cristiano. El ser humano sería así una especie de prisionero, no sería un ser con un linaje divino, pero que seríamos unos prisioneros en el mundo denso, en el mundo material que ha sido generado por el demiurgo. sí, y acá una pequeña cuestión que va a venir más adelante porque me gustaría explorarla, entrando, ya que entraste en lo del demiurgo, esto está, bueno, obviamente relacionado con el Pistis Sofía,
¿no? Y que ya lo charlaremos, ¿no? Pero bueno, es la generadora del demiurgo y el demiurgo, y acá viene una pregunta, pero también una afirmación, es supuestamente el creador o el orientador de estos supuestos arcontes, ¿no? Bueno, hay un libro también, no es un evangelio, pero hay un libro sobre los arcontes que también hablaremos dentro del gnosticismo, y que acá viene a cuento lo que te decía antes de empezar a grabar hoy, que se han presentado en una regresión amenazantes contra mí, engañadores, algunos tienen los conceptos que eso yo no tengo una comprobación empírica, pero sí que me amenazaron a mí como una gente que estoy interviniendo en lo que ellos están haciendo y no quieren, ¿no? Como colocadores de una falsa luz delante de la luz para atraer a la gente, a las almas, sobre todo, bueno, almas que están perturbadas, bueno, engaños, ¿no? Y eso ya lo ampliaremos cuando lleguemos ahí, o si querés agregar algo sobre esto, agregarlo, no hay ningún problema. Pero yo digo, ya, porque yo además encuentro un claro contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, ¿no? Y entonces a veces estoy leyendo el libro de J. J. Benítez, no sé si lo viste o lo tenés, de Las Guerras de Yahvé, se llama, ¿no? Y bueno, J. J. Benítez está hablando de otra visión sobre eso, pero radicalmente sí habla de un engaño, ¿no? Como diciendo, este no es la fuente, ¿no? Entonces, puede ser que se lo atribuya a Yahvé a que sea el demiurgo, este mismo demiurgo porque no se concibe un Dios que manda a Abraham a matar al hijo, que manda a destruir, que ahoga a los egipcios, no sé cuántas cosas, y su hijo que viene después a decirte perdonar 70 veces 7, poner la otra mejilla, ahí hay una dicotomía muy extraña, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo han, cómo crees esto vos que se da? Es un tema interesantísimo y potente, Jorge. Eh, para para las personas que nos puedan ver en este diálogo, eh, para que sitúen adecuadamente lo que voy a compartir, me considero espiritualmente una persona cristiana. Cristo es mi referente de vida. Soy cristiano. Ciertamente no practico ninguna religión. Esto puede parecer un tanto contradictorio. No es contradictorio, No, porque somos muchos los cristianos a lo largo de la historia que no percibimos que el cristianismo sea una religión. El cristianismo es un evento, es el verbo divino encarnado en Cristo, es un hito único y Cristo Jesús evidentemente da una sabiduría, da unas enseñanzas, da una práctica de vida, pone a nuestra disposición un manantial de agua pura, precioso, que es lo que llamamos cristianismo. Cosa distinta son las tuberías que se han ido construyendo para meter ese agua pura. Esas tuberías son las iglesias. Que ojo, yo no tengo nada contra ellas, pero ciertamente creo que hay que diferenciar entre el agua pura y las tuberías. El agua pura procede directamente de Cristo, las tuberías han sido construidas por la mano humana. Y al ser construidas por la mano humana, pues tienen imperfecciones, caen en corrupciones, etcétera, etcétera. Yo me considero radicalmente cristiano, intento dar testimonio de Cristo, no participo de ningún credo religioso ni de ninguna iglesia. Y me han interesado mucho siempre, y sobre todo de un tiempo a esta parte, en los últimos años, el estudio ya no solamente del Nuevo Testamento, que por supuesto, sino también, en menor medida, pero también el estudio del Antiguo Testamento. Y como tú muy bien has señalado, no podemos ignorar lo que el discernimiento, ese nous al que estamos haciendo mención, pone en evidencia. Hay una contradicción, porque en el Nuevo Testamento lo que se nos enseña de la mano de Cristo es un Dios de amor, un Dios de amor.
Tengo en mi cabeza las palabras de Juan, donde nos dice, el amor es de Dios. Quien no conoce el amor, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y claro, un Dios que es amor, un Dios que incluso ese amor lleva a que Cristo nos enseñe a que hay una conexión desde nuestra divinal esencia, desde ese espíritu que está en nosotros, hay una conexión con lo divino que nos permite verlo como padre madre, si queremos, ¿no? Como padre en la terminología clásica del cristianismo. Fíjate qué bello, ¿no? Qué amor, qué relación de cercanía, qué relación de aproximación. Sin embargo, cuando nos vamos al Antiguo Testamento, ¿qué nos encontramos? No todo él, no todo él, pero en determinados libros y en determinados episodios y pasajes de esos libros nos encontramos un Dios pendenciero, un Dios castigador, un Dios que favorece a uno, pero sin embargo ataca a otros. Y la verdad es que ese Dios que aparece en esos textos y en esos pasajes y en esos episodios no casa, es incompatible con el Dios que es amor que nos enseña Cristo y que nos enseña el cristianismo. Y mi percepción, puedo estar equivocado, Jorge, puedo estar equivocado, pero mi percepción es la siguiente. El Nuevo Testamento, aunque tengamos unas pequeñas dudas de cuándo los cuatro evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas que componen también el Nuevo Testamento y el Apocalipsis fueron exactamente escritos, está claro que fueron escritos fundamentalmente en la segunda parte del siglo I o muy comienzos del siglo II. Quizás el último en escribirse fuera precisamente el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Es decir, que estamos hablando que todos estos textos se escriben aproximadamente en 50 años con la figura de Cristo muy cercana y además con una gran influencia de personas que conocieron a Cristo directamente, bien porque fueron discípulos, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan, las cartas de Pedro, etcétera, o bien porque convivieron con las primeras comunidades cristianas. Es el caso de Lucas, es el caso de Pablo, etcétera. Entonces, claro, estamos hablando de autores que tuvieron una aproximación muy directa a la figura de Cristo y que escriben sus textos en no más de 40 o 50 años. Compara esto con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento son casi una treintena de libros escritos durante siglos, durante siglos. Hay cientos y cientos de años. El Génesis, que algunos autores atribuyen a Moisés, hay estudios que dicen que data de 1000 años, 1100 años, 900 años antes de Cristo. Y a partir de ahí van apareciendo los distintos textos que van dando lugar a lo que es el judaísmo y que dan lugar finalmente a lo que en Occidente en general llamamos el Antiguo Testamento. Y claro, son libros, Jorge, que están escritos en momentos muy distintos, por autores muy diferentes y en contextos culturales y geográficos muy diferentes también, porque hay que tener en cuenta que el pueblo judío, aunque es pueblo judío, no es homogéneo desde el punto de vista de que durante esos siglos y siglos sufre muchas vicisitudes. Está en cautiverio en Egipto, en Babilonia, y lo que yo percibo en los textos del Antiguo Testamento es que hay mucha mezcolanza, mucha influencia cultural de donde el pueblo judío pasa mucho tiempo, porque claro, no es que estén unos cuantos años, es que las épocas de cautiverio son Claro, un montón. enormemente prolongadas, ¿no? Entonces percibo que en esos textos hay que tener discernimiento, volvemos al mismo término, para separar el grano de la paja, porque hay un grano, sin duda ninguna, hay una verdad, pero también hay mucha paja derivada de tanta mezcolanza cultural, de tanta mezcolanza religiosa, que hace que, en definitiva, cuando nos acerquemos al Nuevo Testamento, pues en determinados textos, como decía, y en ciertos pasajes, haya cosas que nos rechina total y absolutamente y que no encajan, no casan con lo que se nos enseña con claridad en las enseñanzas de Cristo en el Nuevo Testamento. O sea que vos podríamos concluir de entender de que
también el relato está teñido por toda una proyección humana de todo lo que les está pasando, digamos, como que todo lo está condicionando, digamos, de alguna manera, ¿no? Correcto. Es Claro, una correcta, estoy de acuerdo. Me parece bien esa forma de expresarlo, Jorge. Sí, sí, claro, perfecto. claro. Y lo de Yahvé y el demiurgo, ¿qué opinión tenés? ¿Crees que puede ser la misma figura o no se Eso no, sabe? no tengo un criterio, Jorge, te lo digo con claridad. No me gusta decir cosas que de alguna forma no haya estudiado y que de alguna manera no Claro, tenga un mínimo discernimiento al respecto. No lo sé, no lo sé. claro, Lo que es verdad que en esos pasajes que estamos compartiendo de determinados libros del Antiguo Testamento aparece una figura que se asemeja bastante por sus características al demiurgo del que nos claro, habla la tradición gnóstica. Yo no me atrevería a asociar directamente una cosa con la otra, pero es algo a tener en consideración sin duda. claro. No, yo porque cuando vi un poco, examiné un poco lo de la Pistisofía, que ya lo vamos a abordar, pero como que este eón que era la Pistisofía crea el demiurgo, ¿no? Este, claro, después se da cuenta que es un error, entonces pretende esconderlo y el demiurgo lo tienen como, claro, tenía capacidad co-creadora muy potente, pero era como que estaba oculto en las tinieblas, como que estaba ciego, digamos, de alguna manera, entonces eso hizo que, según Pista y Sofía, que se creara este mundo con las características que vos describiste, ¿no? Ahora, yendo a otro lado, a la cosmovisión de la reencarnación y los conceptos que tienen que ver, bueno, con el budismo, con el hinduismo, ¿no? De esto del alma que decide, a ver qué opinión tenés de esta armonización, ¿no? Que el alma que decide para experimentar introduciéndose en la 3D, por nombrarlo de alguna manera, ¿no? O descendiendo por dimensiones, como lo querramos ver, parece ser como una afirmación de una propia decisión del alma de meterse en un proceso involutivo para aprender, digamos, de algo que tiene naturalizado en el mundo espiritual, porque en el mundo espiritual no te deja tu pareja, no se te muere un hijo, o sea, no te pasan todas estas cosas. Entonces yo fui deduciendo con el tiempo de pensar que, bueno, esta involución tiene que ver con aprender a valorar esto que es el mundo espiritual, donde esto no sucede, porque yo creo que uno valora, por lo menos en la experiencia 3D, más las cosas cuando las empieza a carecer, ¿no? El día que te dicen, tiene una enfermedad X, y ahí vos haces un insight violento diciendo, Dios, y las tardes que no disfruté pensando en pavada, ¿no? O sea, es como que te das cuenta, entonces la mejor manera de darse cuenta de las cosas es justamente por esta dualidad que hay acá, ¿no? Entonces, esto que vos te estabas describiendo antes, ¿lo podés conectar de alguna manera? Porque desde mi punto de vista parecería ser una decisión propia del alma de involucionar y meterse en esto para hacer justamente un camino, digamos, en la rueda de encarnaciones, de ir experimentando y aprendiendo y valorando desde mi punto de vista, esto es un agregue mío, el Mm, mundo mm, espiritual, ¿no? ¿Qué opinas de esto? mm. Bien, estás tocando un tema de enorme calado que está asociado además a otro de los componentes más característicos del gnosticismo, que es el dualismo y la dualidad. El dualismo y la dualidad. Me explico. Desde el punto de vista de, por ejemplo, la filosofía clásica griega, hemos citado la Academia Pitagórica, hemos citado a Platón, y desde el punto de vista de las tradiciones espirituales que nos hablan con claridad del proceso de reencarnación del alma, de cómo el alma encarna, vive una experiencia humana, saca jugo, el que corresponda, vuelve al plano de luz para volver a encarnar, y en esa dinámica es una dinámica de crecimiento, ¿no? Cristo Jesús en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo utiliza, hablando del alma, la metáfora
de una lámpara de aceite. La tengo aquí, por cierto, el ángel con una lámpara de aceite, Sí, ¿no? y me La acuerdo lámpara, la que, lámpara. me acuerdo que lo hemos hablado en alguna, creo que en un encuentro que hablamos de la reencarnación, que era el tema llenar, ¿no? Cuánto tu Eso es, conciencia exactamente. es cuánto se va llenando la lámpara de aceite. Efectivamente, cada encarnación es una oportunidad de echar más aceite a la lámpara y estamos convocados y llamados a ir llenando esa lámpara hasta llegar a llenarla, que por así decir culminaría la experiencia de nuestra dimensión álmica espiritual en el plano humano. Con ese telón de fondo, podemos decir que hay un consenso entre la filosofía clásica griega, el budismo, el hinduismo, las tradiciones orientales en general, el judaísmo, porque el judaísmo también en su historia ha estado muy presente lo que es la reencarnación, e incluso en el cristianismo primigenio, el cristianismo original, donde también se percibía todo lo que tiene que ver con la reencarnación. De hecho, yo siempre pongo como botón de muestra ese momento en el que Cristo Jesús va con los discípulos y se encuentran con un ciego de nacimiento, de nacimiento. Y los discípulos le preguntan, maestro, ¿esta persona por qué es ciega? ¿Es por su culpa? ¿Es por su culpa? Vamos a ver, si es ciega de nacimiento, esa culpa, ¿qué significa? Bueno, pues Algo eso tiene que ver. anterior. Claro, tiene que ver con las vidas anteriores, tiene que ver con lo que las tradiciones orientales denominan el karma, que es como la cola del cometa, ¿no? Que traemos de encarnaciones anteriores. Y Cristo dice, no, no, no es por su culpa, es para dar testimonio de lo divino. Es decir, es por Dharma, con D de dado, como tú sabes, Dharma, que en las tradiciones orientales se diferencia entre el karma, la cola del cometa que traemos de encarnaciones anteriores, y el Dharma, que es el propósito de vida. Y el propósito de vida es siempre echar más aceite a la lámpara. Y lo que nos está diciendo Cristo es que esta persona, este alma, eligió el formato de un ser humano, de un hombre ciego, como formato que consideró idóneo, aunque aquí mentalmente lo rechacemos, pero el alma lo consideró idóneo para sacarle jugo en términos de crecimiento espiritual, en términos de conciencia, a esta encarnación. Con lo que esto lo he sacado a colación porque también en la iglesia, perdón, en el cristianismo primitivo, Orígenes, por ejemplo, Orígenes de Alejandría, que era Mm. cristiano, a los cristianos a los que enseñaba le decía, ¿el alma existe? Sí. ¿El alma subsiste? Sí. Bueno, pues si el alma existe y el alma subsiste, el alma preexiste. Es decir, no es que surja un bebé y aparezca un alma. No es que lo material traiga lo Claro. espiritual debajo del brazo. Es todo lo contrario. Hay algo espiritual que encarna en lo material. Es todo lo contrario. Como tú lo has apuntado antes, que hay un momento determinado, un concilio, que elimina la reencarnación y declara herético la doctrina de Orígenes. Y esto se produce, no me quiero equivocar, pero se produce creo que en el año 586. Estamos hablando del segundo concilio de Constantinopla. Y hasta el año 581-586 la reencarnación no se ha considerado todavía herética. Se está como orillando porque no gusta al poder político, la reencarnación no gusta porque en la reencarnación nos recuerda nuestro auténtico poder, nos recuerda que somos Claro. imperecederos, nos recuerda que nadie nos puede, vamos a decirlo así para que nos podamos entender de forma muy directa, que nadie nos puede matar, que no nos puede matar, porque sí, Ujú. pueden matar a este tal Emilio, pero este tal, lo que realmente es en lo que está encarnado, el verdadero ser de este tal Emilio no va a morir. Y si somos íntegros y si somos auténticos, aunque nos persigan, aunque nos hostiguen, aunque nos maten, no nos va a matar. Y además nuestra alma, debido a esa integridad, debido a esa autenticidad, consigue aceite en su crecimiento espiritual. Podríamos decir, Jorge, que este es el telón de fondo de las tradiciones espirituales con las propias enseñanzas de Cristo ahí como referencia. Y esto queda muy bien explicado para el que tenga más interés al respecto. Hay una obra de Platón, 500 años antes de Cristo, que tiene como título La República. En la República de Platón
son los diálogos entre Platón y su maestro, Sócrates. Fíjate, ni más ni menos que los diálogos entre Sócrates y Platón, Platón y Sócrates. Y es un libro gordote, pero es que tocan muchísimos asuntos. El título nos puede llevar a confusión, ¿verdad? Porque eso de la república parece que nos van a hablar de política. ¿Hablan de política? Sí, pero hablan de muchísimas cosas. Y no sé si lo hemos compartido tú y yo, me imagino que en algún momento lo habremos hecho, que en el tramo final del libro, con lo cual es fácil de localizar, en el tramo final hay una experiencia cercana a la muerte. Ah, Se la del narra soldado R, la ¿no? de Soldado Er, efectivamente, se Claro, narra con mucho detalle. Hay sí. muchas páginas que nos narra la experiencia cercana a la muerte de ese soldado armenio llamado Er. Y al hilo de esa experiencia cercana a la muerte, en la República de Platón se resume lo que podríamos decir que es el núcleo común de todas las tradiciones con relación a la reencarnación del alma, que es el momento en el que hay una especie de ángel, una especie de sacerdotisa, en la terminología griega una diosa, que es la Quesis, que se dirige a las almas que van a volver a encarnar. Y le dicen, almas pasajeras, ojo, pasajeras, vais de pasaje, almas pasajeras, vais a volver a encarnar. Dice a continuación, es muy bello, vais a encarnar en un formato que no es fruto de la casualidad, lo habéis elegido vosotras, almas pasajeras. Se refiere a la elección de los progenitores, Sí. al elegir los progenitores de las condiciones socioeconómicas, culturales, geográficas, las cualidades innatas, dones y talentos con las que se nace. Vais a volver a encarnar y el formato no lo ha elegido el hado por vosotros, lo había elegido vosotras. Y tener presente que cuando encarnéis, la virtud estará a vuestro alcance. La virtud estará a vuestro alcance. Que la hagáis vuestra o no depende solo de vosotras, almas pasajeras, porque Dios es inocente. Y aquí estamos encarnados en un mundo material, efectivamente, teniendo la virtud a nuestro alcance y pudiéndola hacer nuestra o no. Que hacemos nuestra la virtud. Entendemos el término virtud de una manera amplia, ¿verdad? Si somos buenas personas, si sacamos lo mejor de nosotros mismos, etcétera, etcétera, le estaremos echando aceite a la lámpara. Si rechazamos la virtud, pues estaremos desaprovechando esta encarnación porque no le estaremos echando aceite a la lámpara. En este contexto, ¿cuál es la diferencia del gnosticismo? El gnosticismo, en líneas generales, participa de esto, ¿vale? Pero hay una diferencia. En las tradiciones que he mencionado hasta ahora, el mundo material no es malo. El mundo material es denso, pero no es malo. Es decir, el postulado metafísico que está detrás de las tradiciones espirituales a las que he hecho mención, podríamos decir que aquello que no tiene origen, la divinidad, aquello que no tiene origen, es origen de todo lo originado. Y al ser origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Pero fíjate, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Con lo que lo originado no es malo, lo originado no es negativo, lo originado no es algo que tengamos que cargar de elementos negativos, de culpa, etcétera, etcétera. Hombre, lo originado frente a lo que no tiene origen es denso, su frecuencia vibratoria es densa, pero no es mala. Sin embargo, en la teoría gnóstica sí se remarca mucho el hecho de que el mundo material es malo, de que el mundo material es negativo, por el dualismo al que te hacía mención hace unos minutos. Ese dualismo no está presente en el cristianismo. Ese Mm. dualismo está presente en el cristianismo gnóstico y está presente en el movimiento gnóstico en general. Nosotros que somos desde nuestro verdadero ser una esencia divina, encarnamos en un contexto de un mundo que es malo, que es denso y que nos encarcela y que nos aprisiona. Las enseñanzas de Cristo y de las otras tradiciones que acabo de compartir, incluida la de Platón, no es esa, no es esa. Este plano es denso, sí, porque es el plano de la materia, pero es aquí donde se viven experiencias que ayudan al alma que aquí llega a ir creciendo y evolucionando. ¿En qué?
en el amor, en el amor. Podríamos decir que la experiencia del espíritu en la materia, que la materia no es mala, es simplemente una parte de la realidad más densa, la experiencia del alma en la materia es ir avanzando en el amor en un contexto, dicho entre comillas, contrarresistencia. El plano espiritual, el amor se despliega de una manera natural, porque la frecuencia vibratoria es muy alta. Aquí, que la frecuencia vibratoria es densa, el amor tiene que ir apareciendo y se tiene que ir desplegando en un contexto que podríamos decir, coloquialmente hablando, de contrarresistencia. Pero la materia no es mala. Sin embargo, el gnosticismo sí considera mala la materia y sí considera que, por tanto, como es mala, no es obra de aquello que no tiene origen, del verdadero Dios, sino que es una mala acción, es una metedura de pata de ese demiurgo del que hemos Claro, hablado ya en varias ocasiones. claro, claro. Claro, en definitiva, porque como el demiurgo es lo que es y ya definimos, toda la materia sería un error. Sería un, ¿no? Entonces, por eso lo consideran malo, entre comillas, ¿no? Bien, Efectivamente, efectivamente. bien. Hay mucho más para hablar, seguiremos con esta línea más adelante, pero para cerrar, ¿qué aportes de, dado nuestro hoy, qué aportes tenemos nosotros del gnosticismo para el avance espiritual hoy para nosotros? ¿Qué nos podría decir el gnosticismo? Bien, yo diría que, fíjate, Jorge, me permite que destaque tres cosas, ¿vale? Tres Ujú. cosas. Ya en esta especie de cierre de lo que será ni más ni menos que el telón de fondo de un encuentro que ya fijaremos para bajar a determinados textos y a determinados asuntos más concretos que tú consideres oportunos. Diría que, en primer lugar, el gnosticismo nos advierte, por lo menos la enseñanza que yo saco de él, nos advierte de que no confundamos el discernimiento con las intuiciones mentales. El discernimiento, el nous, no es intelectual, es una especie de sabiduría que la tenemos ahí en nuestra divinal esencia y que va apareciendo en nosotros la presencia de nuestro ser y nos va aportando un discernimiento por nuestro propio proceso espiritual. No es algo que venga estrictamente de nuestra mente. Tiene un reflejo en la mente, pero la fuente del discernimiento no es la mente. Es la experiencia desde la presencia de nuestro verdadero ser, cuando vamos percibiendo que hay algo en nosotros imperecedero, una esencia más allá de la apariencia. Y eso también es un aviso a navegantes, porque a veces, aquí y ahora, en esta sociedad en la que estamos, confundimos el discernimiento con los prontos que uno pueda tener. Es que yo he Mm, percibido esto. Vamos a ver, que hayas percibido esto no significa que esto sea. Tienes que pasarlo por el tamiz del discernimiento, del sentido común. Yo me encuentro a muchas personas que utilizan, por así decir, lo que podría ser uno de los elementos del gnosticismo: confía en ti mismo, avanza por tu propio camino, no, tú tienes las puertas abiertas del discernimiento, puedes poner en valor tu chispa divina, no necesitas de intermediario, no necesitas de dogmas y de normas. Todo eso que es magnífico, eso sin embargo no es una especie de patente de corso para que tú creas que es verdad lo que a ti se te ocurre en cualquier momento. Sobre todo cuando tú no has hecho un trabajo espiritual, no has recorrido un sendero de discernimiento. Ojo con esto, porque esto yo me lo encuentro mucho en la New Age, Jorge, me lo encuentro mm, mucho. Es decir, personas que, bueno, yo las respeto enormemente, pero que de pronto sacan unas teorías, dicen unas cosas que sí que las piensan, ¿vale? Pero yo las cosas que pienso, hay cosas que pienso y debería pensar más de una vez, ya me he dado cuenta a lo largo de mi vida, porque tienes que llenarla de la luz del discernimiento. No todo lo que se nos viene de pronto a la cabeza se corresponde con la realidad. Hay que tener discernimiento al respecto, con lo que, ojo con el tema de las intuiciones, los prontos, etcétera, etcétera. El gnosticismo no es eso.
El gnosticismo es el camino del discernimiento, no el camino de las ocurrencias que podamos tener en algún momento y que Ah, realmente no vienen de nuestro verdadero ser, sino que vienen de nuestra mente, del pequeño yo, además muy liado con los temas egoicos, egocéntricos de nuestro día a día. Creo que esto es importante. Punto segundo, también es importante el entender el papel que, porque en el gnosticismo ha sido y es significativo, el papel del simbolismo y de la alegoría. El movimiento gnóstico ha sido siempre muy dado a que los resultados del discernimiento, la propia cosmogénesis que tiene el gnosticismo, plasmarlo en símbolos y en alegorías. Pero claro, eso, Jorge, está muy bien, está muy bien. Es como en nuestro diálogo ir utilizando metáforas, ir utilizando símiles para que se pueda entender mejor lo que queremos compartir. Eso está muy bien. Pero ojo, porque históricamente el gnosticismo ha ido como elaborando un argot gnóstico. Es decir, hay expresiones que han ido apareciendo desde varios siglos antes de Cristo que cuando tú las conoces es como aprender el idioma gnóstico. Pero como no conozcas el idioma gnóstico, te puedes llevar a confusión. Te pongo un ejemplo al que en nuestro encuentro, cuando lo tengamos, seguro que tendremos ocasión de volver. En un evangelio apócrifo y posiblemente gnóstico, que es el evangelio de Felipe, se dice que hablando de Cristo Jesús y de María Magdalena, se dice que Cristo la besaba en la boca. Exactamente, hay dudas si la palabra es boca, porque mira por dónde el manuscrito original tiene una especie de rotura en ese punto. Pero da la mm, impresión que es lo que dice, que Cristo Jesús, hablando con María Magdalena, la besaba en la boca. Entonces, claro, así a bote pronto, la besaba en la boca, quiere decir que tenían una relación sentimental, que había un vínculo sentimental entre Jesús y María Magdalena. Claro, eso es consecuencia de la ignorancia porque si tuviéramos conocimiento del gnosticismo, que también está presente de alguna manera en el libro de los Proverbios, en el Antiguo Testamento, en el Cantar de los Cantares, en el Antiguo Testamento, besar en la boca es una expresión gnóstica para hacer referencia a las enseñanzas de boca a oído, de boca a oído. El mm. maestro que enseña de boca a oído, coloquialmente, metafóricamente, alegóricamente, lo besa en la boca, pero no se habla, no tiene que ver con algo físico, Claro, ¿no? con literal, Entonces, con algo literal, digamos, eso claro. es. Entonces, cuando utilizamos también hoy lo que es la alegoría, el simbolismo, la metáfora, que seamos conscientes que si miramos para atrás, se ha ido como fabricando, en el gnosticismo muy especialmente, una especie de diccionario propio que a la Mm. hora de acercarnos a las obras gnósticas tenemos que conocer porque en caso contrario nos vamos a quedar o vamos a sacar conclusiones que son absolutamente erróneas. Con lo que estos dos temas son sin duda ninguna importantes. Y el tema más importante que el gnosticismo siempre ha mantenido, también lo ha mantenido el cristianismo puro y primigenio, la esencia divinal del ser humano. Esto es lo fundamental. El que en este momento en donde en esta sociedad, en este mundo en el que nos encontramos, hay tanta confusión, hay tanta inseguridad, hay tanto miedo, hay tanta incertidumbre, ¿verdad? El poner en valor lo que realmente somos. Es como cuando no ponemos en valor nuestra esencia divinal, lo imperecedero que hay en nosotros, nos convertimos, Jorge, en una especie de niños de teta. Permíteme la expresión, hablando de alegoría y de simbolismo, permíteme la expresión, es decir, es como si fuéramos vulnerables, como si fuéramos, caemos en el derrotismo y en el victimismo, ¿no? Ante todo lo que está ocurriendo, tanta manipulación, tanto engaño, tanta confusión. Pero oye, que nosotros no somos niños de teta, álmicamente no deberíamos ser niños de teta, que deberíamos poner en valor lo que realmente somos, poner en valor nuestra divinal esencia, cultivar el discernimiento y a partir de ahí tener la fuerza, tener la entidad como para vivir de la manera en la que yo tengo que vivir. Y como a mí me gusta decir, ellos a lo suyo y nosotros a lo nuestro. Y no caer en el victimismo, no caer en el derrotismo.
dicho con una expresión que no me gusta, pero que se entiende muy bien, tenemos que empoderarnos. Y ese empoderamiento tiene que ver con poner en valor esa divinal esencia. Esa divinal esencia que además la mística cristiana siempre, siempre, no solamente el movimiento gnóstico, sino la mística cristiana siempre ha puesto en evidencia. San Juan de la Cruz habla una y otra vez de la divinal esencia, de esa presencia divina que hay en nosotros. Nosotros no somos Dios, por favor. No se trata de caer en ese error que es propio de lo involutivo, el creerse Dios. No, no, nosotros no somos Dios. Pero como muy bien dijo el místico sufí Al-Jalal, Dios es yo. No yo soy Dios, Dios es yo. Y yo soy Dios cuando transciendo mi pequeño yo, cuando ceso de ser yo, cuando soy capaz de poner en valor no ya mi apariencia, sino mi esencia, la presencia de la divinal esencia. Creo que esta es la aportación fundamental a recordar del gnosticismo en este siglo XXI. Esa divinal esencia que está en el ser humano, que siempre ha estado en nosotros, en cada encarnación, por decirlo de alguna manera, y que ha llegado el momento de hacer presente, porque estamos en un momento histórico que o hacemos presente nuestro verdadero ser, Jorge, o la distopía reinante, el tsunami en el que estamos metidos, nos va a llevar a una situación de confusión, de turbulencia emocional, de turbulencia mental, y todo ello a su vez tiene impacto en nuestra vitalidad y tiene impacto en nuestro cuerpo físico. Así que hagamos nuestra esa chispa divina, recordémosla, intentemos hacerla presente como el movimiento gnóstico nos ha enseñado siempre. Muy bien, bueno, maravilloso. Creo que esto es un aporte final para cerrar hoy muy íntegro porque bueno, nos compromete a ponernos en contacto y tomar plena conciencia que muchas veces la perdemos de eso que realmente somos, ¿no? Entonces, es un buen llamado para el final del encuentro. Así que bueno, yo te agradezco muchísimo, como siempre. Ya ahora no, por privado terminaremos de hablar para la próxima. Espero que les haya servido para a los que están escuchando para entender toda esta dinámica que presentó Emilio. Y bueno, seguiremos por más. Así que bueno, muchísimas gracias, Emilio. Seguimos por privado. Muchas Gracias, un gracias, Jorge. abrazo, Un abrazo, muchas gracias. un abrazo, un abrazo.